Bueno chicos, pues toca ver ahora el título 3, el de las Cortes Generales. Es el poder legislativo. Mirad, muchas veces cuando estáis empezando preguntáis si las cámaras es el Parlamento, si... Vamos a ver, las cámaras estamos diciendo que tenemos un sistema bicameral. Al final, las cámaras son... hay una cámara alta y una cámara baja. La cámara alta, a pesar de, o al contrario de las funciones principales que tiene, es el Senado. Y la cámara baja es el Congreso, ¿vale? Lo digo así porque el Congreso, al final, es la cámara, como si dijéramos, más importante, la que toma las decisiones. Y el Senado está de una forma un poquito más secundaria, ¿vale? Entonces, las dos forman, pues, las Cortes Generales, el Parlamento. Y en conjunto es el poder legislativo, ¿vale? Entonces, ahí lo tenemos. Las cámaras son elegidas, tanto Congreso y Senado, por sufragio universal, libre, igual, secreto y directo. Esto quiere decir que todos podemos ir a las elecciones generales y elegir a quién queremos que nos representen. Los diputados y senadores no son otra cosa que representantes de los ciudadanos. El Congreso tiene una representación poblacional y el Senado tiene una representación territorial, ¿vale? Entonces, en conjunto representan al pueblo. Por eso nosotros cuando vamos a las elecciones no elegimos a el presidente del gobierno. No, el presidente del gobierno es elegido de una forma indirecta, porque nosotros elegimos primero a diputados y a senadores, y entre ellos van a formar sus grupos políticos, va a haber un recuento de escaños, va pues a decidirse quién va a proponer su programa político para formar un gobierno. Entonces, el presidente será elegido de una forma indirecta y los diputados y senadores de una forma directa, ¿vale? Sufragio universal, libre, igual, secreto y directo, ¿de acuerdo? Vale, pues esto es lo que os vengo a decir. Representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa, pero también pues aprueban presupuestos, controlan la acción del gobierno. Veremos pues lo que os decía, que tanto el poder legislativo como el ejecutivo están muy relacionados entre sí, entonces el legislativo tiene que controlar lo que hace el gobierno. Son inviolables, ¿vale? No se puede, pues, en ningún caso, pues, lo que hemos, tanto incluso, estamos hablando de las cámaras, ¿vale? Luego los diputados y senadores también tendrán esta condición que será, pues, bueno, referente a la a una posible detención. Pero la inviolabilidad de las cámaras está más referida a que no se puede pues ni alterar, ni invadir, ni... Al final son unas cámaras donde se ejerce una función súper importante para nuestro país. Por tanto, por eso lo marcamos en rojo y puede ser una pregunta de examen. Nadie puede ser diputado y senador al mismo tiempo. Solamente se puede, pues, por ejemplo, un diputado y por ejemplo, pues a nivel de una alcaldía. No están ligados por mandato imperativo, solamente actúan en base a lo que creen. Nadie le da órdenes. Lo que pasa y lo que ocurre es que normalmente hay una disciplina de partido y tienen que tomar decisiones en base a lo que diga el partido. Por eso, pues ahí también se puede debatir un poquito si realmente estamos en una democracia en cuanto a la forma de actuar de nuestros representantes. Las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria no vincularán a las cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. Y ahora veremos en cuanto a las reuniones, ¿vale? Bueno, pues Congreso de los Diputados, artículo 68. La Constitución nos dice que está compuesto por un mínimo y un máximo de diputados, 300 y 400. Lo que pasa es que luego la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dirá que tiene 350. Pero cuidado pues si nos preguntan por la Constitución o por la Ley Orgánica, ¿vale? Entonces, son elegidos por sufragio universal, libre, igual, secreto y directo. La circunscripción electoral es la provincia, es decir, nosotros cuando vamos a las elecciones votamos por provincias. Seguro que habéis ido al colegio electoral y se ha hecho un recuento y en esa determinada ciudad o provincia
ha habido un recuento y ha salido más votos de X partido. Pues bueno, luego eso se recuenta a nivel nacional, pero se tiene en cuenta a nivel provincial. Por eso hay determinadas provincias donde hay más nacionalismos y tal, y salen elegidos partidos que tienen menos votos en global, pero que en su provincia han tenido bastantes votos, ¿vale? Entonces, dice, la ley va a distribuir el número de diputados. Cada provincia tendrá un mínimo y el resto, pues, por población, ¿vale? Esto se preguntó en el examen de 2018. La elección se verifica en cada circunscripción atendiendo a un criterio proporcional. El mandato es de 4 años, es decir, los diputados y demás están, la legislatura es de 4 años y puede acabar antes de esos 4 años, lo veremos, ¿vale? Una moción de censura, cuestión de confianza, esto está relacionado más con lo que es el gobierno, pero bueno, también se puede acabar antes en el caso de diputados y senadores. ¿Quién puede elegir y quién puede ser elegido para ser diputado y senador? Pues cualquier español con capacidad, o sea, con plena capacidad de sus derechos políticos. Y bueno, nos dice que se reconocerá y facilitará por parte del Estado el ejercicio del sufragio de los españoles que estén en el extranjero. Pues una votación a nivel nacional. Pues hay unas elecciones y alguien que esté trabajando en el extranjero no podrá, pues el voto por correo típico. Las elecciones tienen lugar, esto también puede ser una pregunta de examen, tenemos que tener en cuenta como 3 datos, 25, 30, 60. 30-60 se refiere al tiempo en el que tienen que celebrarse las elecciones desde que termina la anterior, ¿vale? Entre 30 y 60 días. Es más, cuando termina la anterior, normalmente se expide el decreto de convocatoria de las siguientes elecciones. Pero una vez que ya ha habido unas elecciones y tal, dentro de los siguientes 25 días a que se celebren las elecciones, debe ser convocado en este caso, el Congreso elegido, ¿vale? Es decir, todos los diputados y demás se convoca y ya empieza a funcionar. Bueno, el Senado es parecido, pero no es exactamente igual. Tiene una representación territorial, como os he dicho. No nos fija la propia Constitución un número determinado, pero sí nos dice que cada provincia va a tener 4 senadores elegidos por sufragio universal, libre, igual, secreto y directo. Y luego, las islas se reparten de esta forma, ¿vale? Las islas con Cabildo Consejo Insular, dependiendo pues de si pues es las Islas Baleares o Canarias y demás, cada una tendrá, pues al final es como una provincia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues todas las provincias peninsulares tendrán 4, las islas mayores van a tener 3, luego Ceuta y Melilla van a tener 2 y una las islas menores, ¿vale? Es para que, pues, más o menos os hagáis una idea. 4, 3, 2, 1 y de esa forma no os olvidáis. 4 provincias de la península, 3 las mayores, 2 Ceuta y Melilla, 1 las menores, ¿vale? Y ahí tenéis, pues bueno, cuáles son las mayores y tal, que yo creo que todos nos las sabemos. En cuanto a las comunidades autónomas, elegirán aparte un senador más por cada una de las comunidades autónomas y otro más por cada millón de habitantes que tenga ese territorio. Pues si tienes 10 senadores más, ¿vale? Designación. Las asambleas legislativas de las comunidades autónomas son el órgano colegiado y también por 4 años, ¿vale? Luego el artículo 70 nos habla de las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores, que son básicamente las mismas también que se recogen en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que son pues que no pueden ser miembros del Tribunal Constitucional, no pueden ser altos cargos de la Administración General del Estado, defensor del pueblo, magistrados, jueces, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en activo, cuidado con eso, ¿vale? En activo. Esto no quiere decir que tenga una excedencia o un servicio especial o lo que sea, ¿vale? Es decir, una situación administrativa diferente a servicio activo. Cuidado con eso porque puede ser una pregunta muy buena de examen, en el 2015 nos la hicieron. O miembros de las juntas electorales, ¿vale? Y bueno, nada, dice la validez de las actas y credenciales en cuanto a esto, pues estará sometida al control judicial. En cuanto a la inviolabilidad y inmunidad, pues lo que os comentaba, tanto diputados como senadores son inviolables, es decir, por las opiniones que viertan en el ejercicio de sus funciones, al final son los que nos van a representar. Entonces, por esas opiniones no pueden tener responsabilidad, ¿vale? Porque tienen que hablar y tienen que exponer su opinión. Pues por eso no pueden tener responsabilidad. Ahora, hay una inmunidad
durante su mandato, que tampoco podrán ser detenidos, ni procesados, ni nada, salvo en caso de flagrante delito, que en ese caso sí, ¿vale? En el caso de que se quiera inculpar, que ahora, pues bueno, sabéis que dependiendo del momento se denomina de una forma diferente, bueno, en cualquier caso, inculpados ni procesados, sino con una previa autorización de la Cámara respectiva, ¿vale? Y luego, si... Bueno, aquí es lo que se conoce como el aforamiento, ¿vale? Los diputados y senadores están aforados a la Sala 2 de lo Penal del Tribunal Supremo, y ese aforamiento ya de alguna forma está estableciendo que somos diferentes los ciudadanos de a pie y los políticos, en este caso diputados y senadores. ¿Por qué? Porque al final van a ser juzgados por un tribunal diferente a todos los demás por la comisión de un delito. Por eso se habla del aforamiento y por eso en algunas ocasiones se quiere también que se elimine ese aforamiento y esa condición de aforados, ¿vale? Pero tenedlo en cuenta, si nos lo preguntan, es la Sala 2 de lo Penal del Tribunal Supremo quien se encargará de juzgarlos por una causa en contra de estos, ¿vale? Y también, pues bueno, van a recibir, como eso, una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. Ahora, ¿hay unos reglamentos de las cámaras? Sí, ¿nos lo tenemos que saber? Yo no me los aprendería. Me aprendería directamente lo que me pone la Constitución con respecto a estos. Pues nos dice que tienen sus propios reglamentos, que aprueban tanto Congreso por un lado como Senado por otro, sus respectivos también reglamentos, y dicen un montonazo de cosas interesantes y tal, pero creo que irrelevantes para la oposición. Y luego que serán sometidos a una votación en su totalidad que requiere una mayoría absoluta. La aprobación es como una ley orgánica, ¿vale? Pero bueno, que son reglamentos, no tampoco os compliquéis, ¿vale? Esa es la mayoría que os digo que es necesaria. En cuanto a las cámaras, eligen a sus presidentes. Ya hemos hablado también cuando actúa alguna vez el presidente del Congreso, por ejemplo, en el refrendo de la elección del presidente del gobierno, y los demás miembros de sus mesas. Las sesiones pueden ser conjuntas, es decir, normalmente el Congreso se reúne por un lado y el Senado se reúne por otro, pero hay veces en los que pueden tener una sesión a la vez, ¿no? Entonces, esas sesiones tienen que ser precedidas por el presidente del órgano más importante, que es el Congreso, y se rigen por el reglamento de las cámaras en conjunto, de las Cortes Generales, que se aprueban, pues eso, por mayoría absoluta. Entonces, tienen poderes administrativos y a nivel de facultades de policía en esa cámara los presidentes de cada una de las cámaras, ¿vale? Pues si hay que echar a alguien, si hay que tener a alguien, lo que sea, ¿vale? Entonces, en cuanto a las sesiones, que son las reuniones, fijaos, aquí os lo pongo muy fácil. Hay dos periodos de sesiones y esto nos lo pueden preguntar y nos lo han preguntado ya varias veces. Y es que, ¿cuáles son los periodos de sesiones? Mirad, yo me lo imagino como un curso escolar, ¿vale? ¿Cuál es el curso escolar? ¿Cuándo empezábamos? En septiembre, ¿no? Vale, pues el primer periodo de sesiones empieza en septiembre. ¿Y acaba cuándo? Pues cuando nos vamos a vacaciones, en Navidad, ¿no? Vale, pues acaba en diciembre. Luego es como si nos tomáramos un mes sabático, en enero. Pues nos imaginamos, cuesta de enero, vale, pues no quiero empezar todavía a trabajar, tal, me lo tomo libre. Vale, los que digo que nos lo tomamos libre es como que es inhábil, ¿vale? De alguna forma, no estamos dentro de ese periodo de sesiones. Entonces, el primer periodo de sesiones es de septiembre a diciembre y el segundo periodo de sesiones empezaríamos en febrero, porque en enero estábamos un poquito cansados, y nos vamos hasta verano, hasta junio. Y ya julio y agosto también fuera, ¿vale? Y ahí os lo pongo en colores para que lo veáis muy claro. Septiembre, diciembre y luego febrero, junio, ¿vale? Entonces, en ese periodo de sesiones, pues las cámaras se reúnen con normalidad. Ahora, fuera de ese periodo de sesiones, pues se pueden reunir de forma extraordinaria, que tienen que tener un motivo, tienen que tener un orden del día y nada, y pueden ser convocadas a petición del presidente, o sea, del gobierno, de la Diputación Permanente o mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. Y luego, pues bueno, las decisiones de las Cortes se tienen que tomar por mayoría de cada una de las cámaras. Si no hubiera acuerdo, pues entre Senado y Congreso se intenta de forma conjunta tomar una decisión, que es una comisión mixta, y presenta un texto que es votado por ambas cámaras, esa comisión, y si no se aprueba, pues se decide
directamente por el Congreso por una mayoría absoluta, ¿vale? Todas estas mayorías nos las tenemos que aprender, son muy preguntables. En cuanto a cómo funcionan, pues como veis, funcionan en pleno y comisiones. ¿Qué quiere decir esto? El pleno es el conjunto global de un órgano. Es decir, pues si decimos que el Congreso tiene 350 diputados, pues todos los diputados forman el pleno. Eso que veis en televisión, donde están todos los diputados y tal, ahí en el pleno del Congreso, pues eso es como si dijéramos el órgano principal. Y luego también en comisiones. Una comisión, o sea, si nos hacemos una idea, un pleno, vamos a imaginarnos un círculo, pues una parte de ese círculo es una comisión, ¿vale? Es como una parte pequeña de ese pleno. Entonces, las cámaras lo que hacen es que pueden delegar en unas comisiones que se llaman comisiones legislativas permanentes que van a actuar en todo momento, la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. Esto quiere decir que habrá leyes que no tengan por qué aprobar el Pleno directamente, sino que delegue directamente en la comisión para ser aprobado. Ahora, hay ciertos límites en cuanto a eso. Si quiere haber una reforma constitucional, en cuestiones internacionales, para leyes orgánicas o leyes de bases y para presupuestos generales del Estado, no se podrá delegar en la comisión para aprobar un texto, ¿vale? Entonces, el Congreso o el Senado o ambos pueden nombrar también comisiones que se llaman de investigación para un asunto concreto, que no son las mismas que las comisiones legislativas permanentes. Entonces, las conclusiones no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a resoluciones judiciales en cuanto a esto. En cuanto a estas investigaciones que se hagan, pero bueno, por lo menos es una investigación que se debe comunicar al Ministerio Fiscal. Es obligatorio comparecer al requerimiento de las cámaras y las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas y remitir al gobierno las peticiones que reciban. Y bueno, el gobierno estará obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las cámaras lo exijan. En cuanto a las diputaciones permanentes y grupos parlamentarios, esto también es muy preguntable. ¿Por qué? Esto viene 78, 79 o 80. Dice, en cada cámara hay una diputación permanente, ¿vale? Es decir, como que hay una parte de la Cámara que va a estar constantemente funcionando y va a tener un mínimo de 21 miembros que van a representar a los grupos parlamentarios en base a su proporción también a nivel de esa Cámara. Entonces, van a estar presididas por los presidentes de la Cámara en las diputaciones permanentes y tienen como misión, como veis, cuando están reunidas, pues en cuanto a esas sesiones, y la Diputación permanente dará cuenta de lo que se hable, de lo que se trate y de las decisiones que se tomen, y que solo pueden adoptar acuerdos siempre y cuando estén reunidas y con mayoría de sus miembros, ¿vale? También podéis señalarlo ahí, que es una posible pregunta de examen. Entonces, los diputados y senadores tendrán derecho a voto y será personal e indelegable. Las sesiones serán públicas, salvo un acuerdo en contra que pues será adoptado por mayoría absoluta, también otro tipo de mayoría, y asumir las facultades que correspondan a las cámaras, o en el caso de que éstas hayan sido disueltas las cámaras para, pues por ejemplo, que ha acabado el mandato o lo que sea, es como si acaba el mandato de unas cámaras y hasta la elección de unas nuevas cortes, pues tiene que seguir funcionando una diputación permanente, tiene que seguir pudiendo funcionar el Estado, porque si no nos quedaríamos como en un limbo y eso, pues lógicamente van a tener unas limitaciones que también os las vais a tener que aprender, ¿vale? Entonces, pues nada, velarán por los poderes de las cámaras cuando no estén reunidas y tal. Pero como veis, son cosas muy preguntables todo lo que estamos viendo aquí. Bueno, en el capítulo 2 de este título hablamos de la elaboración de las leyes. Bien, parte importante, ¿vale? Y lo vamos a explicar rápido, no quiero detenerme muchísimo aquí y vamos a ir rapidito, ¿vale? Quiero que estéis muy atentos. Bueno, la diferencia principal en esta elaboración de las leyes, porque nos habla, por un lado, de leyes orgánicas y por otro lado, de normas que tienen rango de ley pero que no son aprobadas por las Cortes, sino que son aprobadas por el gobierno. Mirad, las leyes orgánicas son normas, como veis, que desarrollan derechos fundamentales, libertades públicas, estatutos de autonomía, régimen electoral general y otro que establezca la propia Constitución. Pero las leyes orgánicas, la principal diferencia con las leyes ordinarias es la mayoría que se necesita para ser aprobadas. Hay una mayoría absoluta.
y las leyes ordinarias necesitan una mayoría simple, ¿vale? Esa es la principal diferencia. No regulan y no están en un diferente plano jerárquico, sino que se van a encargar de regular, por así decirlo, aspectos y, bueno, van a desarrollar leyes que tienen materias un poquito más relevantes, más importantes, como son derechos fundamentales y libertades públicas. Luego, el normal funcionamiento de la potestad legislativa por parte de las Cortes Generales será desarrollado a través de una ley ordinaria, por eso se llama ordinaria, ¿vale? Pero necesita una mayoría simple. Ahora, las leyes orgánicas necesitan, y esto es muy importante, una mayoría absoluta por el Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Y aquí habrá la limitación que os he comentado antes. No se puede delegar esto en las comisiones legislativas permanentes o en las comisiones. No se puede. Se necesita en una votación final sobre el conjunto del proyecto, ¿vale? Y luego, existe la posibilidad de que el gobierno traspase la barrera de lo normativo y se ponga en el mismo plano jerárquico que el poder legislativo y cree normas con rango de ley. Esos son los casos de los reales decretos legislativos y reales decretos leyes. Es decir, el gobierno no está para crear leyes, el gobierno está para ejecutar y para llevar a cabo una política del Estado, pero no para crear leyes. Lo que ocurre es que existen dos casos, como son los reales decretos legislativos y real decreto ley, que sí que pueden crear normas y que tengan rango de ley. No de ley orgánica, pero rango de ley, ¿vale? Ley ordinaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que pueden plantearse y pueden darse dos posibilidades diferentes. El real decreto legislativo es para cuando el gobierno quiera crear o bien un texto nuevo, es decir, una ley nueva, o quiera juntar varios textos que ya existen en uno solo, es decir, varias leyes en uno sola. Entonces, os voy a poner dos ejemplos. Tenemos, por un lado, el ejemplo que siempre pongo, y esto está motivado por un hecho importante, y es que a nivel político los diputados y senadores pueden no ser expertos en algo, pero dentro del gobierno, al final, cuando yo soy presidente del gobierno y formo mi equipo, voy a formar departamentos ministeriales que por debajo, cada uno, van a ser expertos en determinadas materias. En fomento, en sanidad, o se supone, ¿no? Vale, pues hay determinadas áreas en las que en las Cortes le dicen al gobierno, oye, desarrolla tú esto porque yo es que no tengo ni idea. Desarrollalo tú que tienes expertos. Ahora, yo como Cortes te voy a decir, o como Poder Legislativo te voy a decir cómo tienes que hacerlo. Vale, pues para ese caso, lo que ocurre en el Real Decreto Legislativo es que las Cortes delegan en el Poder Ejecutivo la posibilidad de crear una norma con rango de ley. Y esa delegación, dependiendo para qué se haga, se hará de una forma o de otra. Dependiendo para qué se haga en cuanto a que se haga para crear una nueva ley o para refundir varias en una sola. Si es para crear una nueva ley, se utiliza la delegación a través de una ley de bases, y si es para refundir varios textos legales en uno solo, se hace a través de una ley ordinaria, ¿vale? Es decir, la delegación, ley de bases, es para crear una nueva ley, un nuevo texto articulado. Y eso, pues, por ejemplo, se hizo en el caso de cuando se quiso desarrollar una ley de seguridad vial, por ejemplo. Bueno, pues teníamos el Código de Circulación y dijimos, oye, tenemos que hacer una nueva ley. Y para eso se creó la ley de bases y el Poder Legislativo le dijo, oye, gobierno, crea tú esta ley, ¿vale? Y te voy a decir cómo tienes que hacerlo. ¿Cómo tienes que hacerlo? A través de esta ley de bases, ¿vale? En las bases, que son las normas básicamente por las que te tienes que regir y por las que te tienes y no te puedes salir de ahí. Desarróllalo, pero en el plazo de un año, de esta forma y tal. La ley de bases no es de aplicación a los ciudadanos, ¿vale? Tenedlo en cuenta. No es de aplicación a los ciudadanos. Y la ley de bases le dirá cómo tiene que hacerlo y en ese caso se creará un nuevo texto articulado. Ahora, si queremos tener varios textos y juntarlo en uno solo, pues se refunden, que es lo que se llama, ¿vale? El texto refundido, por ejemplo, el TREBEP. El TREBEP, en el 2007 teníamos un Estatuto Básico del Empleado Público y se fue modificando, que si por aquí, que si por allá, tal. Al final era un Frankenstein. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Pues dijo, oye,
vamos, o en este caso las Cortes le delegó esa posibilidad al gobierno y dijo, vamos a crear un texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Y al final se creó pues ese Frankenstein en uno solo, ¿vale? Que es lo que hoy tenemos como el Real Decreto Legislativo 5/2015 del Estatuto Básico del Empleado Público. Por eso se llama TREBEP, ¿vale? Pues nada, esas son las dos posibilidades que existen. Ahora, existe otra posibilidad en la que el gobierno puede atravesar esa barrera de lo normativo, que es en los reales decretos ley. Bueno, pues cuando el gobierno quiera crear una norma con rango de ley, pero que no pueda coger y decirle, vamos a seguir toda la tramitación parlamentaria que hace falta, pues coge y por extraordinaria y urgente necesidad, que esa extraordinaria y urgente necesidad nos lo pone la propia Constitución, pero es muy ambiguo porque no se dice cuándo es extraordinario y cuándo es urgente, ¿no? Pues nada, se crea por el gobierno ese Real Decreto Ley y en el mismo momento pues empieza a funcionar. Lo que pasa es que luego tiene que ser sometido a debate de votación en la totalidad del Congreso en 30 días siguientes a su promulgación y durante ese tiempo se puede tramitar como una ley urgente, pero en ese momento ya empieza a funcionar, ¿vale? Y esto se hace, pues eso, cuando hay una urgente necesidad. Ahora, imaginad que hay una mayoría absoluta de un partido político y que nos está diciendo, luego lo vas a tener que ratificar y el Congreso te lo va a tener que aprobar. Ahora, si yo tengo una mayoría absoluta, yo voy a crear una ley de lo que sea a través de un Real Decreto Ley y voy a funcionar porque luego el Congreso me va a decir sí, porque todos son de mi color, ¿entendéis? Porque se necesita convalidar de esa forma. Aquí lo estamos viendo. El gobierno puede dictarlos de forma provisional y aunque luego lógicamente tendrán limitaciones que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones, derechos y libertades del título 1, régimen de las comunidades autónomas o el derecho electoral general. Es decir, no puede desarrollar una ley orgánica o materias de una ley orgánica, pero como veis es lo que se conoce como el gobernar a través de decretazo, ¿vale? Bueno, en cuanto a la elaboración de las leyes, esto tampoco quiero que os liéis muchísimo, pero bueno, aquí tenemos que por un lado, ¿cómo se crea una ley? Pues bueno, puede iniciarse el procedimiento de creación de una ley por varias vías, pero sobre todo quiero que tengáis en cuenta a través de un proyecto de ley o proposición de ley, ¿vale? Aquí lo vemos. Básicamente aquí lo estamos viendo. ¿Quién puede iniciar? ¿El gobierno, el Congreso, el Senado o las asambleas legislativas? Lo que ocurre es que es el gobierno o es en este caso, el Poder Legislativo quien van a iniciar el proceso de inicio o quien va a iniciar el proceso de creación de una ley. Y ese inicio se puede llamar de dos formas, proyecto o proposición de ley. El proyecto de ley normalmente es el gobierno el que lo dicta, aquí lo estamos viendo, ¿vale? Y luego, proposición de ley. Bueno, y la iniciativa legislativa popular, que son 500.000 firmas, medio millón de firmas, en el que, pues bueno, tienen que ser acreditadas, se envía al Congreso para que se valore la proposición y tal, ¿vale? Aunque luego, pues, esas son las cosas que nos tenemos que aprender sobre todo. En cuanto a la tramitación, lo que os he dicho, tanto el proyecto o proposición venga del gobierno, del Congreso, o que incluso las asambleas le pidan al gobierno que cree un nuevo proyecto de ley o que a las Cortes que generen una nueva proposición, pues nada, se remiten al Congreso, el proyecto o proposición, en este caso el proyecto, se remite al Congreso, la mesa recibe el texto y ordena publicarlo en el boletín oficial de las Cortes, ¿vale? Y se envía a la comisión para que se apruebe. En este caso puede haber enmiendas en que los grupos parlamentarios pues, pueden introducir cambios y demás, y las enmiendas pueden ser a totalidad o a una parte, un artículo concreto, lo que sea. Y luego hay un debate de totalidad en caso de presentarse enmiendas de totalidad. Perdón. Y luego las proposiciones, la iniciativa dice presentada por el Congreso o el Senado y puede ser presentada por un diputado con firma de otros 14, un grupo parlamentario del Congreso, 25 senadores, lógicamente en el Senado. Se abre 15 días para proposiciones alternativas y se remiten al gobierno para que manifieste su criterio y su conformidad y tal. Pero bueno, básicamente es, una vez que se crea un proyecto o proposición, ese proyecto o proposición entra en el Congreso, la mesa del Congreso y demás. Se admite o no a trámite a consideración.
En el caso de que se admita, pues nada, pasa a la comisión. La comisión, que es esta que os estaba comentando, que se puede aprobar una ley en comisión, lo que va a hacer es nombrar otro grupo más pequeño que se llama ponencia, ¿vale? Y esta va a crear un informe de la ponencia en el plazo de 15 días. La comisión, ese informe se envía a la comisión y la comisión pues debate, vota y tal, y elabora el dictamen de la comisión. Aquí lo que ocurre es que directamente la comisión, si no es un asunto que tenga que ser desarrollado por una ley orgánica y tal, puede aprobar el texto directamente. Si no, pues lo va a remitir al Pleno, ¿vale? Es esa limitación que hemos visto antes. Entonces, una vez que se apruebe o bien por la comisión o bien por el Pleno, sigue más o menos el mismo procedimiento en el Senado. Y el Senado, pues básicamente nos dice que tiene que ser aprobado en 2 meses como máximo, y en el caso de que sea urgente tiene que ser aprobado en 20 días, ¿vale? Para los proyectos. Entonces el Senado lo que puede es, por un lado, vetar, es decir, oye, no estoy de acuerdo, ¿vale? Que tiene que ser aprobado por mayoría absoluta, enmendar, que en este caso es como, oye, cambios, pues el Congreso esas enmiendas puede aceptarlas o rechazarlas, ¿vale? Por mayoría simple o mayoría absoluta en el caso de leyes orgánicas. O aprobar el texto, que si aprueba el texto, pues ya está, da vía libre. Pero sobre todo lo interesante es que vete o enmiende y en las mayorías que hacen falta, ¿vale? Bueno, pues como veis, estamos viendo muchísimas cosas muy interesantes, pero tenéis que tenerlas todas súper claras. Así que cualquier duda y tal, nos lo comentáis. Y ya por último, para acabar esta parte, tenemos que ver los tratados internacionales. Si recordáis, hablamos de tratados internacionales, hemos hablado alguna vez en estas clases, en las que veíamos que era el gobierno, perdón, que era el rey el que tenía que manifestar, ¿vale? Los tratados internacionales. Pues bueno, tened en cuenta que por un lado está la autorización, por otro lado el consentimiento. Autorización: mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados internacionales. Corresponde a las Cortes o al Gobierno según los casos. Pues en este caso, la garantía del cumplimiento de los tratados. En cuanto al consentimiento, es la prestación del consentimiento del Estado para obligarse a través de esos tratados internacionales o convenios incluso, que una autorización por parte de las Cortes, como hemos visto, en tratados o convenios de carácter político, militar, que afecten pues a la estructura o a los derechos fundamentales del título 1, obligaciones financieras, de la hacienda pública, modificaciones de alguna ley o lo que sea, ¿vale? Entonces se necesita ese consentimiento y la autorización por parte de las Cortes. Entonces, Congreso y Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de tratados o convenios. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución necesita que revisemos la Constitución y que la modifiquemos en su caso. Y el Gobierno, Congreso o Senado pueden requerir al Tribunal para decidir si hay esa contradicción o no y para que decida si tenemos que modificar la Constitución. Entonces, los tratados internacionales que ya hayan sido celebrados, publicados y tal, y estén publicados en el Boletín Oficial del Estado, entrarán a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico e incluso pueden estar a la cúspide de esa pirámide que nosotros nos imaginamos, ¿vale? Entonces, nada, para la denuncia de los tratados y convenios y demás se utilizará el mismo procedimiento para su aprobación en el artículo 94. Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí y ya seguimos con el título 4 del Gobierno y la Administración. Y continuamos. Venga, chicos, vamos a ello.